¿Qué es la inducción electromagnética? La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. La fuerza que experimenta un alambre por el que pasa corriente debido a los electrones en movimiento cuando está en presencia de un campo magnético es un ejemplo clásico. Este proceso también funciona al revés, tanto mover un alambre a través de un campo magnético o equivalentemente cambiar la magnitud del campo magnético, que con el tiempo puede causar que fluya una corriente. Ahora, hace unos 150 años, Faraday asombraba a los asistentes de su conferencia, haciendo circular corriente sin la ayuda de ninguna batería. Era la magia de la inducción electromagnética. Conectado a un galvanómetro, a una bobina de cobre, podemos observar cómo es posible inducir una corriente eléctrica en la bobina moviéndola a través del campo magnético, que crea el imán. Lo mismo ocurre si en lugar de mover la bobina movemos el imán, es decir, variamos el campo magnético. Este efecto es la base de los generadores eléctricos, donde la variación del campo magnético se consigue rotando un imán. El transformador eléctrico también se basa en el mismo principio de la inducción electromagnética. Estas dos aplicaciones del descubrimiento de Faraday hicieron posible la producción de electricidad en los generadores movidos por el vapor o la caída del agua, permitiendo así que la revolución industrial saliera de las fábricas y en forma eléctrica entregara en los hogares. ¿Cómo describimos este fenómeno? Hay dos leyes fundamentales que describen la inducción electromagnética. La primera, la ley de Faraday, descubierta en el siglo XIX. Michael Faraday relaciona la razón del cambio de flujo magnético que pasa a través de una espiral o lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz epsilon inducida en la espiral. La relación es: La fuerza electromotriz, o FEM, se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. En la práctica es a menudo suficiente pensar la FEM como un voltaje, pues tanto el voltaje como la FEM se miden con la misma unidad, el volt. Segunda ley, la ley de Lenz. Es consecuencia del principio de conservación de la energía aplicado a la inducción electromagnética. Fue formulada por Heinrich Lenz en 1833, mientras que la ley de Faraday nos indica la magnitud de la FEM producida. La ley de Lenz nos dice que la dirección fluye la corriente y establece que la dirección siempre es tal que se opone al cambio del flujo que produce. Esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en dirección opuesta al cambio del campo original. Típicamente incorporamos la ley de Lenz a la ley de Faraday con un signo menos, que nos permite utilizar el mismo sistema de coordenadas para el flujo de la FEM. A veces nos referimos al resultado como la ley de Faraday. ¿Cuál es la conexión entre la ley de inducción de Faraday y la de fuerza magnética? Mientras que el fundamento teórico de la ley Faraday es bastante complejo, una comprensión conceptual de la conexión directa de la fuerza magnética sobre las partículas cargadas es relativamente sencilla. Considera un electrón que es libre de moverse dentro de un alambre. Colocamos el alambre en un campo magnético vertical y lo movemos en dirección perpendicular al campo con una velocidad constante, como se muestra en la figura. Ambos extremos del alambre están conectados, formando una espiral o lazo. Esto garantiza que cualquier trabajo realizado para crear corriente en el alambre se disipa en forma de calor en la resistencia del mismo. Supongamos que una persona jala el alambre con una velocidad constante a través del campo magnético. Conforme lo hace, debe aplicar una fuerza. El campo magnético constante no puede realizar un trabajo por sí mismo. De otro modo, su magnitud cambiaría, pero puede cambiar la dirección de la fuerza. En este caso, parte de la fuerza aplicada, la persona es redirigida, causando una fuerza electromotriz sobre el electrón que viaja en el alambre, lo que puede establecer una corriente, algo
del trabajo de la persona realiza al jalar el alambre resulta en energía que se disipa en forma de calor dentro de la resistencia del alambre.